Revelado el misterio del Nahual, una entidad maldita que quiere que huyas para siempre. La noche había caído sobre el barrio marginal de la Ciudad de México, y Sofía sentía como la brisa helada le calaba hasta los huesos. Caminaba de regreso a casa, cansada después de un largo turno en su puesto de tacos. Todo parecía tranquilo, pero algo en el aire le erizaba la piel. Un susurro sutil, como un eco distante, parecía llamar su nombre. Sofía. Sofía. Eran solo el cansancio y la oscuridad, pensó, obligando a su mente a dejar esos tan inquietantes pensamientos atrás. Sin embargo, al cruzar por una calle oscura, los murmullos comenzaron a intensificarse entre los vecinos. Había algo en las miradas, un temor palpable que hacía que todos se evadieran de las sombras. Cuidado con el Nahual, repetían entre susurros, como un mantra que, sin querer, sembraba dudas y miedos en su corazón. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar que algunas niñas del barrio habían desaparecido. No puede ser cierto, murmuró para sí misma mientras apresuraba el paso. Al llegar a su casa, su madre la esperaba con cara de preocupación. No he visto a Valentina. La intranquilidad inundó el ambiente. Mientras Sofía intentaba razonar con su madre, su celular vibró como una alarma. Era un mensaje de un amigo del barrio, un hombre que siempre había sido un apoyo en tiempos difíciles. Si necesitas algo, avísame, decía el texto. Pero, desde hacía tiempo, esa familiaridad empezó a sentirse extraña, como si un velo de oscuridad se hubiera deslizado entre ellos. El tiempo pasó lentamente y, cuando la noche se hizo más profunda, Sofía salió en busca de su pequeña. Preguntó a los vecinos, pero estos solo la miraban con ojos apagados, esquivando las respuestas con murmullos nerviosos. El aire se volvió espeso, asfixiante, y fue en ese instante que se encontró con un grupo de hombres en la plaza, hablando en voz baja. Sofía sintió un nudo en el estómago. Todo se tornaba más oscuro. Y entonces, lo vio. Un perro de gran tamaño emergió entre las sombras, sus ojos brillantes la miraban fijamente. Su corazón se detuvo por un instante. Había algo en esa mirada que la hacía sentir una conexión, y sin embargo, un terror abrumador la paralizó. No era un simple animal, había una entidad detrás de esos ojos, un susurro distante de viejas leyendas que traían imágenes aterradoras a su mente. Sofía dio un paso atrás, sintiendo un impulso incontrolable de correr, pero antes de que pudiera escapar, el perro se movió, desapareciendo en la oscuridad. El pánico invadió cada rincón de su ser. Sin Valentina a su lado, sin saber a quién recurrir, empezó a entender que el verdadero terror no era solo el Nahual, sino también aquellas sombras familiares que amenazaban su mundo. «Valentina, ¿dónde estás?», gritó, con la voz quebrándose por la angustia. En el silencio de la noche, el eco de su voz resonaba, desgarrador. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía sabía que tenía que actuar rápido, pero el terror la envolvía como una niebla negra. Mientras comenzaba a correr, su mente se llenaba de preguntas, ¿y si el amigo que supuestamente la protegía era el Nahual? ¿Quién era realmente? La ansiedad la golpeaba, cada paso que daba se sentía más pesado, como si las sombras se movieran a su alrededor, buscando atraparla. Pero el grito de una niña, resonando en la distancia, la llevó al borde de la locura. El eco de su madre y la advertencia del barrio golpeaban como un tambor. En su cabeza. ¿Lograría descubrir el misterio del Nahual antes de que fuera demasiado tarde? La noche la envolvía, y las respuestas parecían estar más allá de su alcance, en un rincón oscuro donde el miedo conocía su nombre. Sofía corrió, sus pies golpeando el pavimento como si intentaran escapar del miedo que la acechaba. El grito de la niña resonaba en su mente, y mientras más se acercaba al sonido, más clara se hacía la imagen de Valentina.
Su pequeña hermana no podía estar lejos. La esperanza se entrelazaba con la desesperación, dando paso a una energía frenética que la empujaba hacia adelante. Las luces de las casas parpadeaban como si compartieran un secreto oscuro con la noche. Sofía no se detendría. El aire frío le cortaba la respiración, pero su corazón latía con fuerza, impulsándola a descubrir la verdad. Estaba en un terreno desconocido, una selva de sombras que amenazaba con devorarla. Giró a la izquierda, entrando en un callejón estrecho, y allí, una figura difusa se movió entre las sombras. Valentina, gritó, desesperada, pero lo único que obtuvo fue el eco de su propia voz. Con cada latido, un miedo profundo y primal emergía. Soltando un suspiro tembloroso, se adentró más al callejón. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, pero no podía concentrarse en las imágenes que solían ser tan vívidas, su mente estaba fija en una sola cosa, encontrar a su hermana. De repente, un aullido desgarrador rompió el silencio. Sofía se detuvo en seco, su estómago se revolvió. El sonido se elevaba, surgiendo de la oscura esquina al final del callejón. No, por favor, murmuró, sintiendo como el terror convertía su voz en un susurro. La figura del perro volvió a aparecer, esta vez más cercana, con los ojos resplandecientes que parecían abrirse en un abismo de locura. En un instante, Sofía recordó las advertencias de los ancianos del barrio, las historias sobre el nahual que se manifestaba en forma de bestia, engullendo a quienes se atrevían a desafiarlo. A pesar del miedo, un impulso la llevó a avanzar, cada paso una mezcla de necesidad y valentía. Si Valentina está en peligro, no puedo dejar que me detenga. La bestia se movió, guiándola, como si la conociera. Un destello de esperanza la invadió, tal vez el nahual no era solo una entidad de muerte, sino también un guardián de secretos. Con cada movimiento, sentía que se acercaba al corazón palpitante de la oscuridad. La voz de Valentina, mezcla de risas y llantos, flotaba en el aire, la invitaba a seguir, a no rendirse. Pero su euforia fue corta, al girar otra esquina, dio con una escena aterradora. En un claro iluminado por la pálida luz de la luna, varios hombres estaban reunidos alrededor de un círculo. Al centro, una pequeña figura cubierta de sombras, Valentina. Su cuerpo yacía inmóvil, mientras los hombres susurraban palabras que Sofía no podía distinguir. El terror desgarró su ser. ¿Qué estaban haciendo? La bestia se posicionó a su lado, y por un instante, su mirada fue de consuelo. Sin embargo, un profundo instinto de protección la impulsó a actuar. Valentina, gritó, lanzándose al centro del círculo, desafiando todo miedo. Los hombres se giraron, sus rostros torcidos por la incredulidad y la ira. El silencio era abrumador. Una tensión palpable cortaba el aire como una cuchilla afilada. ¿Qué pasaría ahora? Sofía se enfrentaba no solo al nahual, sino a las culpas y miedos que arrastraban a su familia. La figura del perro dio un paso adelante, y un aullido resonó en la noche. En ese instante, todo cambió. Las sombras parecieron cobrar vida, bailando a su alrededor. Sofía sintió que la naturaleza misma la rodeaba, la conectaba con algo más grande, más antiguo. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por su hermana, sino por el alma del barrio, para desentrañar un misterio que la había perseguido toda su vida. Pero antes que pudiera entender lo que ocurría, una figura emergió de la oscuridad detrás de ella. Era su amigo, el que siempre había estado ahí. Pero había algo diferente en él, algo que la hizo temblar. ¿Por qué has venido, Sofía?, preguntó, una sonrisa torcida en sus labios que no llegaba a sus ojos. Y, en ese momento, el terror verdadero se desató. ¿Era él el nahual? La respuesta a todo el horror que vivía el barrio. Sofía sintió el frío del miedo apoderándose de su cuerpo. La noche apenas comenzaba, y su verdad estaba a punto de revelarse. Sofía se giró lentamente, sintiendo cómo su corazón latía en su garganta. La voz de su amigo, que una vez le resultó familiar, ahora resonaba como un eco extraño y distante. Los hombres del círculo se convirtieron en meras sombras del miedo que invadía su mente. La sonrisa torcida de su amigo se intensificaba, como si él también compartiera la revelación que la noche les había ocultado.
No deberías estar aquí, Sofía, dijo, avanzando un paso. Sus ojos, que antes mostraban confianza, ahora eran un abismo que resplandecía con una oscuridad profunda. Te dije que había cosas que no entenderías. La voz de Valentina atravesó el aire, dulce y angustiada. Sofía, ven. Los hombres murmuraron, y un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Aquella melodía unía la ansiedad con la esperanza, pero ahora se sentía distorsionada, casi como una trampa. Valentina. Gritó mientras la figura de su hermana parecía hundirse entre las sombras en el centro del círculo. Cada segundo que pasaba sin una respuesta la sumía en un abismo de pánico. Los hombres comenzaron a girar, danzando como sombras en un ritual que ella nunca había deseado presenciar. ¿Estaban sacrificando a Valentina? Ella es la clave, Sofía. Su esencia, su amigo continuó, y en su voz había algo que resonaba con un eco siniestro. El Nahual la necesita para existir. Y tú también podrías ser útil. Con el corazón quebrado, Sofía retrocedió, la idea de perder a Valentina la empujaba hacia adelante. No. No puedes hacer esto. No te lo voy a permitir. La bestia comenzó a aullar a su lado, su furia cada vez más intensa. Sofía sintió un cambio en el aire, los hombres del círculo comenzaron a moverse erráticamente, como si la oscuridad que los envolvía cobrara vida. Un intenso calor emergió de su interior, empujando a Sofía a enfrentarse a todo su horror. Déjala ir. ¿Crees que podemos dejarla ir?, preguntó uno de los hombres, su voz surgió como un rasguño en la niebla. Esta es la única oportunidad que tenemos. El poder del Nahual necesita sacrificio, y esta niña es perfecta. Atrapada en la vorágine de la desesperación, Sofía se dio cuenta de que solo había una salida, debía enfrentarse no solo a ellos, sino también al misterio que se cernía sobre su familia. No podía permitir que su hermana fuese arrastrada por esa oscuridad. ¿Y si el verdadero poder radica en romper el ciclo?, preguntó ella. La pregunta atravesó el aire, inesperada, como un puñal. Cada hombre se detuvo, las miradas se encontraron en un instantáneo, inquietante silencio. Sofía sintió un temblor en su voz, pero la fuerza de su convicción la empujó. Si el Nahual se alimenta de temor, yo elijo la resistencia. Fue como si una corriente oscura hubiera sido interrumpida. La bestia a su lado dejó escapar un aullido que resonó, una declaración de desafío. Sofía dio un paso adelante, dispuesta a luchar. Valentina era su razón y su ancla. De pronto, la estructura del círculo comenzó a cambiar, las sombras se retorcían como serpientes al ser interrumpidas por una luz que surgía de Sofía. Ella sintió una conexión, un poder latente despertando en su interior. La oscuridad no estaba sola. Pero justo cuando la esperanza se encendió, un grito desgarrador surgió de Valentina. Sofía. Sofía se volvió, y el terror helado la paralizó. Una sombra emergió detrás de su hermana, oscuridad palpable que devoraba la luz. Algo antiguo y maligno estaba por desatarse, y la sonrisa torcida de su amigo se transformó en una mueca de triunfo. Has sido engañada, Sofía. Ya no hay salida. Con un último respiro, Sofía comprendió que la batalla no había hecho más que comenzar, el verdadero terror apenas asomaba. ¿Podría escapar de esta pesadilla y rescatar a Valentina antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad se cernía, y el tiempo se disolvía en un abismo de locura. Sofía sintió como el aire se volvía denso, como si cada aliento que tomaba la empujara más hacia un abismo. La sombra detrás de Valentina se alzó, tomando forma, y lo que antes había sido una figura indistinta ahora se delineaba con detalles perturbadores, ojos como brasas, una piel grisácea y arrugada que parecía estar viva con una pulsante oscuridad. No, gritó Sofía, pero su voz se desvaneció en el eco de la locura que la rodeaba. La desesperación la empujaba, y su cuerpo respondía con adrenalina, listas para la batalla que no había elegido. La sonrisa de su amigo se había transformado en una mueca que revelaba dientes afilados, como si el horror estuviera disfrutando de su miseria. Esta es tu última oportunidad, Sofía. Puedes unirte a nosotros, o quedarte con tu hermana, hasta que sea demasiado tarde, dijo él, su voz cálida y seductora como el veneno. Los hombres del círculo comenzaron a murmurar,
como un coro de demonios enloquecidos que se alimentaban del miedo acumulado. Sálvala, susurraban, o el nahual tomará lo que le pertenece. Suéltala. Sofía se armó de valor y empujó su puño hacia adelante, liberando la última vestigio de luz que había despertado dentro de ella. La resonancia de su voz fue suficiente para que Valentina, visiblemente atrapada, alzara la mirada. Ambos ojos se cruzaron en un instante electrizante, un puente que aún sostenía su conexión. Siempre estaré contigo, Sofía, dijo Valentina, desafiando la oscuridad que la rodeaba. Pero en ese tono dulce había un trasfondo de dolor que rasgó el corazón de Sofía, y cada palabra sonaba como un último canto. El ritual comenzó a tomar forma, los hombres levantaron sus brazos hacia el cielo estrellado. Sofía cerró los ojos, buscando dentro de sí misma ese poder. Entonces, un frío abrazo la recorrió, y la bestia a su lado comenzó a aullar más fuerte, transformando su grito en un rugido que resonaba con una ferocidad real. La sombra tras Valentina se abalanzó hacia ella, y en un instante, Sofía supo que no había espacio para la duda. Con un grito que retumbó en el aire como un trueno, lanzó su mano hacia adelante, dispuesta a luchar contra el destino que le había sido impuesto. La luz que había despertado en su interior estalló, iluminando el círculo como un faro en la oscuridad. El aire vibraba con energía, y la figura del nahual, momentáneamente aturdida por el resplandor, retrocedió. Sofía sintió que la conexión con su hermana era una corriente inagotable, un lazo irrompible que jamás había dejado de existir. «Rompe el ciclo», gritó con todas sus fuerzas, y las palabras reverberaron en la noche, resonando en el corazón de los hombres que danzaban. La sombra se retorció, vacilante, como un fuego que no podía ganar. Pero los hombres comenzaron a invocar un canto ancestral, recitando palabras que hallaban sentido en el aire mismo. Sofía percibió el terror en sus miradas, la lucha entre el poder del nahual y su propia voluntad. «Sofía, ayúdame». La voz de Valentina se convirtió en un grito desgarrador, arrastrando la atención de Sofía hacia su hermana. La sombra se había apresado alrededor de ella, como garras que intentaban devorar su esencia. Sofía avanzó, sintiendo el poder arder en su interior. Iba a ser su hermana quien se liberara, y no el nahual quien les derrotara. Pero en el instante en que estuvo a punto de tocarla, el mundo parecía detenerse. «¿Qué harás ahora, Sofía?», preguntó su amigo, la risa desquiciada llenando el aire. «Si la rescatas, podrías perderte a ti misma». La duda se coló en su mente como una sombra, provocando la angustia que había decidido romper. La oscuridad empezó a girar alrededor de ella, y no podía dejarse atrapar. De repente, el círculo de hombres comenzó a declamar al unísono, el eco de sus voces duplicándose en potencia, alimentando la fuerza de la sombra. «Recíbelos, o perecerás», decían en un tono casi hipnótico. «No», gritó Sofía, y en su voz se desató un poder inesperado, como si los ancestros de su familia desde el otro lado la respaldaran. Ella no iba a rendirse. No era solo una lucha por Valentina, era una lucha por la historia y la memoria de su sangre. Con cada paso que daba hacia su hermana sentía que el abismo se estrechaba, y sin embargo, la determinación crecía en su pecho. La batalla no era solo para detener el ritual, era una rebelión contra la oscuridad misma. Y en ese momento crucial, cuando estaba a punto de alcanzar a Valentina, la sombra lanzó un grito estruendoso, una manifestación de furia que resonó en lo más profundo de su ser. Todo parecía peligrar. El instante se dilató en agonía, el futuro de ambos estaba al borde del abismo. ¿Sería suficiente el amor para romper la maldición del nahual? Los hombres del círculo comenzaron a convulsionar, la violencia de sus encantaciones se hizo tangible, y Sofía tuvo que decidir. ¿Perdería todo por rescatar a su hermana, o descubriría la fuerza necesaria para revertir el horror? Justo cuando el cielo pareció desgarrarse, Sofía apretó los dientes y gritó: «El miedo no ganará esta noche». Y en ese grito, la oscuridad tembló. Pero el verdadero terror estaba aún por llegar, pues la sombra se transformaba, revelando un rostro familiar y aterrador, el de su amiga. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué secretos yacían detrás de esta traición, y a qué costo liberarían a Valentina? La figura frente a Sofía comenzó a cobrar vida,
tomando forma en el lado oscuro de su propia realidad. Valentina, aún atrapada en la maldición, se estremecía. La sombra que antes era un ente amorfo ahora se erguía como un monstruo vívido, y las facciones de su amiga, distorsionadas por la oscuridad, la miraban con un terror palpable. ¿Valentina? Despierta. Sofía suplicó, estirando su mano hacia la silueta borrosa que cruzaba entre ellas. Cada paso que daba la acercaba más y más a la desesperación. La risa del nahual reverberaba en sus oídos, burlándose de su esfuerzo, como si cada intento fuera un juego macabro diseñado para romper su voluntad. «Eres débil, Sofía», soltó el nahual con una voz que borró cualquier rastro de familiaridad. El eco era un susurro enloquecedor. ¿Vas a arriesgarlo todo por una ilusión? El ambiente pareció cambiar, como si el aire se espesara, y la tierra misma pudiera sentir la angustia que emanaba de su ser. La conexión entre las hermanas era un hilo tenue, casi desvanecido, pero Sofía se negó a dejarlo romperse. Al avanzar, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El círculo que antes parecía danzar ahora se concentraba en ella, como un hondo mar en calma antes de que estallara una tormenta. Sintió que las miradas de aquellos hombres le atravesaban, descarnadas y ávidas, buscando su rendición. Sofía se plantó firme, sin posibilidad de retroceder. El terror era tangible y desgarrador. «Dame a mi hermana», gritó, y su voz se alzó como un trono, resonando contra la negrura que la rodeaba. Pero el nahual, imponente y burlón, solo sonrió. «¿Te atreves a desafiarme, niña?» La carcajada que siguió desgarró el silencio. De repente, las pequeñas llamas ardieron con una ferocidad inusitada, presentes en el ritual que se desenvolvía. Con cada palabra lanzada por los hombres, los aullidos seguían elevándose, un canto de antaño que buscaba el descenso de una inminente fatalidad. «Valentina, lucha». Sofía sintió que el tiempo se detendría nuevamente, su hermana parecía desvanecerse entre los hilos de la oscuridad, y en su corazón se encendió un fuego desesperado. La luz que había entre ellas vibraba con fuerza, como un faro que luchaba por no apagarse. Sofía cerró los ojos y recordó. La risa compartida, los secretos murmurados en la penumbra de su infancia. Aquellos instantes eran su refugio. «Siempre estaré contigo», la visión de Valentina emergiendo entre las sombras resuena en su mente y, desde lo más profundo de su ser, canalizó el amor que compartían. «Los lazos de sangre son mi fortaleza». Los hombres alrededor del círculo parecían desorientados, el poder de lo ancestral comenzaba a reflejarse en sus rostros. El nahual tambaleó, como si la mera mención de la unión familiar tuviera poder. Pero, repentinamente, una nueva risa se levantó, aún más oscura. «No entiendes, valiente. Este poder que invocas solo es un eco, un susurro al abismo. No puedes salvarla», se burló el nahual, los ojos llameantes devorando todo a su alrededor. La forma de Valentina emitió un quejido crudo, y el horror moraba en cada una de sus palabras distorsionadas. «Sal de allí». Sofía gritó, sintiendo que el tiempo retrocedía pero la angustia aumentaba. El hilo se tornaba más estrecho, y la oscuridad comenzaba a transformar en grilletes la imagen de su hermana. Entonces, todo parecía desprenderse. La desesperación infló su pecho. Valentina dejó escapar un susurro angustioso que tocó el alma de Sofía, y éste parecía estallar en fragmentos por toda la noche. «No dejes que me atrapen, Sofía. Lucha. Voy a salvarte, lo prometo», susurró Sofía con firmeza, pero el diálogo interno empezaba a ser una lucha constante. Y ahí, justo en el umbral donde los mundos chocaban, donde pasado y futuro se encontraban, Sofía vislumbró algo más. Un brillo, una antigualla entre los hombres. Un amuleto que resplandecía en la oscuridad. Pero, ¿acaso esa reliquia podría ser la clave para salvar a Valentina o el sello de su propia perdición? La respuesta estaba a punto de revelarse, y el verdadero horror de esa noche comenzaba a desenredarse, dejando a Sofía atrapada entre el amor y la locura. La oscuridad se engullía cada rincón, pero el brillo del amuleto crecía, prometiendo algo que Sofía no podía ignorar. A medida que los hombres se movían como sombras, ella sintió que la fuerza en su interior se intensificaba.
El eco de las risas burlonas del nahual reverberaba, como si estuviera saboreando la desesperación de Sofía. Ella se plantó firme, buscando el camino entre el caos. Ese amuleto, murmuró para sí misma, podría ser todo lo que necesito. Con el corazón acelerado, Sofía extendió su mano hacia el objeto resplandeciente, deseando que su contacto pudiera abrir una puerta hacia Valentina. Mientras avanzaba, el nahual se abalanzó sobre ella con una velocidad inhumana. No te atrevas a tocarlo, pequeña, siseó, su aliento era un viento helado que la envolvió en un escalofrío. Una sombra conjuró formas grotescas a su alrededor, intentando asustarla, pero algo dentro de Sofía se rebeló. Eres solo una sombra, solo un eco, gritó, las palabras salieron como un grito de guerra. No puedes detenerme. El círculo de hombres parecía tambalear, sus rostros revelaban un horror inexplicable. Por un momento, Sofía vio la duda en sus ojos. El poder de la sangre es más fuerte que lo que crees, susurró, con la esperanza de que aquellos hombres comenzaran a desvanecerse ante esa verdad. ¿Acaso piensas que tus llamadas te traerán salvación? El nahual se rió de nuevo, pero su tono ya no era tan seguro. Sofía sintió que podía desbordar el horror que la rodeaba. Con cada paso, sus pies se sentían más firmes, desafiando la oscuridad misma. Más que la desesperación, el amor por su hermana la guiaba. El resplandor del amuleto pulsaba, y ella pudo sentir una conexión intensa, como si ese objeto aguardara ser desatado por alguien que aún creía en la esperanza. El nahual avanzó, su sombra se alargaba como un monstruo devorador. Esto no es un juego, Sofía. Valentina, ella ya es mía, rugió, y la semblanza de su hermana se retorció en el aire detrás de él, como un reflejo distorsionado en un charco de barro. No. Sofía gritó, el amor por su hermana opacando el miedo que había intentado carcomerla. No te pertenece. Con un movimiento decidido, extendió la mano hacia el amuleto y, al hacerlo, sintió una chispa de poder surgiendo del contacto. El grupo a su alrededor comenzó a temblar, y las llamas de los rituales palpitaban al compás del corazón de Sofía. Un estallido de energía la rodeó, y el suelo pareció responder a su llamada. El poder ancestral que intentaba invocar la atravesó, llenándola de una luz que la iluminó en la oscuridad. Valentina, escucha mi voz, gritó, con cada fibra de su ser. Vuelve a mí. La figura de su hermana, aún en la mente del nahual, se conmovió. Los lazos de sangre empezaron a romper los grilletes de la oscuridad, revelando un destello de su esencia verdadera. Pero entonces, la risa del nahual volvió, más furiosa y desesperada. No te dejes engañar, lo que tocas es el hilo más frágil, puede que todo termine aquí. Sofía sintió un hueco helado en su estómago. El nahual comenzaba a recobrar potencia, como una tormenta a punto de desatarse. Ahora debía decidir, ¿sería capaz de arriesgarlo todo? ¿Los ojos ambarinos del nahual o el amor inquebrantable por su hermana? Con la energía vibrando a su alrededor, Sofía cerró los ojos. En su mente, las voces familiares la guiaron, y un grito de guerra emergió con un eco de determinación. Abrió los ojos, ardientes de rabia y amor, dispuesta a enfrentar la oscuridad. Pero el nahual se encaró a ella. ¿Y si no soy solo un eco? ¿Y si soy lo que siempre has temido? Mientras sus palabras se deslizaban en el aire como un veneno, Sofía sintió que el terror le ahogaba el aliento. La sombra quería tomar forma, empezando a llenar su mente de dudas. Todo era un juego, la lucha no hacía más que comenzar. Y con un último grito de desafío, Sofía se lanzó hacia el amuleto, dispuesta a romper el ciclo de oscuridad o ser consumida por él sin saber que la verdad detrás del nahual cambiaría todo lo que creía. No puedes acabar conmigo, bramó el nahual, mientras la luz se encontraba con la oscuridad. ¿Acaso estaba a punto de desatar un nuevo horror o finalmente romper la maldición que había mantenido a su hermana cautiva? En ese instante crítico, Sofía supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La luz del amuleto iluminó el espacio oscuro, creando un contraste cruel entre el resplandor y las sombras repulsivas del nahual. Sofía sintió como el calor emanaba de la joya, una calidez que mermaba el frío que intentaba reclamarla. Con cada pulso de luz, su determinación crecía, y el miedo moría en sus labios.
El nahual, al percibir esta transformación, mostró sus colmillos afilados en una mueca maliciosa. ¿Eso crees? ¿Que un simple amuleto puede salvarte? Lo que hay en él es lo que siempre has desechado. La esencia de tu propia oscuridad. Las palabras penetraron en la mente de Sofía, haciéndola titubear un instante. Eres solo un reflejo de lo que he superado, replicó, aunque, en lo profundo, el eco de la duda hizo que su voz temblara ligeramente. Ella ya no era la niña aterrada que había atravesado el umbral de la cueva. Era el amor por Valentina lo que guiaba cada paso, pero ahora, esa luz también proyectaba las sombras que había aprendido a ocultar. Vamos, pequeña, continuó el nahual, avanzando, ahora más audaz. Recuérdalo, sabes que la oscuridad nunca puede ser ignorada. Huye, porque al final, siempre te encontrarás a ti misma en mí. Sus ojos ambarinos centelleaban como faros en la noche oscura, y Sofía sintió como las sombras comenzaban a moverse a su alrededor, como serpientes sedientas de sangre. Sofía, ahogada en la inquietud, cerró los ojos una vez más. Recordó a su hermana, riendo, jugando, el calor de sus abrazos. Esa imagen cristalina la revigoró, y el poder del amuleto pulsó con más fuerza. Valentina, estoy aquí. Te traigo de vuelta, susurró, consciente de que el tiempo se agotaba. El nahual, sin embargo, puso sus manos en el aire, y las sombras que lo rodeaban comenzaron a tomar forma, pareciendo querer despojarla de su luz. Todo lo que amas terminará aquí. Todo lo que sueñas es solo un espejismo. ¿No te das cuenta? ¿Cuántas veces te has sentido sola? Esa es mi verdadera fuerza. Las palabras del nahual zumbaban en su mente. Sofía, aún con su voz firme, sintió que el contexto comenzaba a girar. Era un juego siniestro, y ella podía ser la pieza más débil. Pero su amor y determinación no la abandonaron. «Cállate», gritó, y con el grito dejó escapar una ola de energía que reverberó en el aire. El amuleto ardió con luz en sus manos, y una corriente de energía surcó su cuerpo. Las sombras se contorsionaron, gruñendo, sintiendo la incomodidad del poder que emanaba de ella. El suelo tembló bajo sus pies como si la tierra quisiera unirse a su llamado. El nahual retrocedió por un instante, la confianza comenzaba a desvanecerse en su mirada. No es suficiente, Sofía. La oscuridad está en ti, y nunca te dejará ir. Valentina ya está perdida. No lo está. Sofía respondió, su voz explosiva resonando en el aire. Voy a rescatarla. No voy a dejar que tus mentiras me atrapen. Y en esa declaración, algo en el amuleto brilló aún más intensamente. La luz se intensificó, haciendo que todo temblara a su alrededor. El círculo de hombres, que antes parecía firme en su ritual, comenzaba a tambalearse, perplejos. El poder de la sangre, gritó uno de ellos, pero la duda estremecía su voz. Sofía entendió que ese poder, el mismo que había logrado invocar, podía cambiarlo todo. Se centró en el amuleto, sintiendo su esencia fluir. Valentina, vuelve a mí. Clamó una vez más, su grito rebotando en el espacio. Pero el nahual no se rendiría tan fácilmente. Nunca podrás tenerla de vuelta. Hay secretos que no están destinados a ser revelados, rugió, su forma tambaleándose entre la sombra y la luz, hasta que se transformó en una figura grotesca que avanza, con los colmillos al descubierto, dispuesta a devorar todo lo que había construido. Sofía luchaba contra el pánico, sus pensamientos llenos de confusión. En medio del caos, una aterradora realidad se impuso, tal vez el nahual tenía razón. ¿Y si, al final, la oscuridad dentro de ella sí era más fuerte que su amor? Cada segundo que pasaba, las dudas le comían el alma. Más allá de la lucha que estaba por desatarse, un destello en el fondo de su mente ya comenzaba a visualizar la verdad. La traición, el secreto oculto en su linaje y la naturaleza del poder que el nahual había mencionado. Un frío sudor le recorrió la espalda mientras se daba cuenta de lo que enfrentaba. ¿Era posible que la sangre de su familia contuviera secretos tan oscuros que esos sentimientos se transformaran en sombra? La batalla no solo era entre ella y el nahual, era la lucha por su propio legado. Justo cuando estaba a punto de claudicar ante la desesperanza, un brillo en el amuleto se intensificó una vez más.
Todo se detuvo. La luz le habló, y en esa conexión la rodeó una fuerza inquebrantable. ¿Podré enfrentar cualquier oscuridad, pero a qué precio? La pregunta retumbaba en su mente como un eco desgarrador. ¿Aceptar el legado y el horror que venía con él o perder a su hermana para siempre? En ese angustiante instante, el nahual emitió un grito ensordecedor. Todo estaba a punto de cambiar, pero no entendía la magnitud del horror que estaba a punto de desatar. ¿Sería Sofía un faro de esperanza o simplemente otra víctima en su juego de tinieblas? Los cimientos del mundo que conocía comenzaban a tambalearse, y su decisión definiría no solo su destino, sino el de Valentina también. La oscuridad y la luz estaban a un paso de unirse, y el tiempo se estaba acabando. La oscuridad se aceleró, colisionando con la intensidad del amuleto. Sofía, con el corazón en un puño, miró a su alrededor. El círculo de hombres que la rodeaban parecía desvanecerse, sus rostros se volvían borrosos, mientras que el nahual avanzaba, sus colmillos reluciendo con un brillo antinatural. Tu luz no es más que un fuego de artificio, declaró la criatura, su voz resonando como un eco profundo que reverberaba en las paredes. Yo soy el eco de tus peores miedos, el reflejo de cada secreto que escondes. Y tú no puedes huir de ti misma. Sofía sintió el temblor de la tierra debajo de sus pies, un recordatorio físico de que estaba en el centro de una batalla cósmica. No, gritó con más fuerza. No eres más que una ilusión, un producto de mi angustia. El amuleto brilló como si respondiera a su desafío, iluminando la penumbra con una luz pura y brillante que iluminaba los rincones más oscuros. A medida que la luz se expandía, las sombras se encogían, retrocediendo como si fueran insectos a la luz del sol. ¿Acaso crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? El nahual se transformó, su figura distorsionándose, convirtiéndose en un híbrido de formas que la desorientaban. Era un reflejo de su propia tormenta interior, de los miedos que había portado durante años. Las imágenes de su infancia aparecieron ante sus ojos, momentos de alegría, pero también de tristeza. Sofía recordó las noches en que despertaba sudando, envolviendo su pecho con las mantas, gritando el nombre de su hermana. Valentina. Farfulló. Tengo que encontrarte. La luz del amuleto palpitó nuevamente, y a través de ella, sintió una conexión más intensa con su hermana. Era como si Valentina le estuviera enviando un hilo de energía, dándole fuerzas para desafiar al monstruo frente a ella. Pero, ¿era suficiente? Sofía debía enfrentar no solo al nahual, sino a lo que escondía en su corazón. ¿Realmente creías que tus recuerdos te salvarían? Ellos son tan vulnerables como tú. ¿Vas a dejar que una distancia, una sombra, te arrebate lo que más amas? Las palabras del nahual eran espinas que se clavaban en su mente. Sofía, sintiendo que el tiempo se estaba agotando, se concentró en el amuleto y en la luz que emanaba de él. Te rechazo. No dejaré que tú y tu oscuridad controlen mi vida, dijo con voz decidida, sintiendo cómo sus palabras se convirtieron en un canto que resonaba. La esfera de luz que creció a su alrededor parecía absorber la sombra, la devoraba, y el nahual chilló, un grito que resonó a través de la cueva como una tormenta. La tierra temblaba, y el aire estaba cargado de electricidad, como un presagio de lo que estaba por suceder. Espera. Puedes utilizar este poder pero a costa de la vida de alguien a quien amas, rugió el nahual, su voz retumbando en sus oídos. Elige sabiamente, niña. La luz siempre tiene un precio. Sofía sintió una punzada de miedo atravesarla. La voz del nahual era una advertencia y una tentación. ¿Qué estaría dispuesta a sacrificar para salvar a Valentina? Mientras luchaba con su decisión, sintió un tirón en su corazón. No puedo hacer eso. Sin embargo, el recuerdo de Valentina comenzó a desvanecerse, como si la cueva absorbiera su esencia. No puedo perderte otra vez. Gritó, y en ese momento, el amuleto brilló con un fulgor tan potente que hizo eco en toda la caverna. La luz se expandió, iluminando cada rincón, y las sombras comenzaron a gritar, convenciéndose de que su tiempo se había acabado. Pero ante la inminente luz, Sofía se desvaneció en un rincón desconocido de la cueva, llevándose consigo la pregunta. ¿Sería capaz de renunciar a lo que quedaba de su propia humanidad para salvar a su hermana?
La luz del amuleto era lo único que la mantenía anclada a la realidad, pero a cada segundo, el nahual latía con una rabia desatada. La cueva temblaba con fuerzas incontrolables, y todos los secretos sonaban con fuerza, repitiendo una y otra vez. ¿Ellas están en juego? ¿A qué precio estarías dispuesta a luchar? La batalla se intensificaba. Y en medio del caos, un nuevo grito resonaba, el eco de Valentina pidiendo ayuda. Las sombras y la luz se enfrentaban, y la decisión de Sofía era más vital que nunca. ¿Qué camino tomar? ¿Y su hermana, aún perdida en el oscuro abrazo del nahual? Así, el terror de lo desconocido se apoderó de ella. Era un juego, pero las reglas estaban por revelarse. Sofía se sintió atrapada en un remolino oscuro, su voz gritándole a la cueva mientras la luz del amuleto titilaba entre la desesperación y la esperanza. Valentina, aguanta, imploró, sintiendo que cada palabra era un hilo que se desgastaba, pero se aferraba a las memorias de su hermana como el último refugio de su alma. De repente, el terror la envolvió por completo al recordar aquellos días de antaño, donde las risas eran reemplazadas por susurros de tristeza cuando su hermana se fue. El nahual se acercó lentamente, la sombra envolviendo su figura con una tiranía palpable. ¿Vas a luchar por alguien que tal vez nunca regresará? La distancia entre la vida y la muerte es un susurro, Sofía. Su risa resonó por el aire como un taladrador eco, y en ese momento, la cueva pareció contraerse, ahogando a Sofía y su luz. Silencio, suplicó, pero el miedo aceleraba su latido, que resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. La cueva se transformó en un laberinto de recuerdos, los juegos, las risas, el último abrazo. Todo era una ilusión miserable, un reflejo distorsionado alimentado por la desesperación del nahual. Yo soy la verdad que nunca has querido afrontar. Rugió la criatura, su forma temblando entre el pánico que ella irradiaba. Aquel sonido era como un peso aplastante, un recordatorio de cada error, de cada secreto guardado en lo profundo de su ser. Sofía se sentía despojada de su fortaleza, pero al mismo tiempo, una chispa de rebeldía comenzaba a burbujear en su interior. Con el amuleto palpitando en su pecho, expandió sus brazos como si intentase desafiar la oscuridad. No te temo. Eres solo un eco de mi pasado, pero no voy a dejar que me definas. La luz del amuleto comenzó a intensificarse, proyectando hologramas de su historia, los buenos momentos, los tiempos de risas compartidas y la promesa de encontrar a Valentina. El nahual se agachó, cubriéndose de sombras, tempestuoso ante el esplendor creciente de Sofía. Tu luz es efímera, como el rocío al amanecer. Si realmente quieres salvarla, deberás sacrificarte. El dolor será tu aliado, susurró, su aliento era un frío gélido al que Sofía se resistió. No puedo, no lo haré, gritó, consciente de que la cueva giraba, convenciéndola de que todo estaba en su mente. Sin embargo, entre sus ansias de luchar y el temor al sufrimiento, algo en su interior empezó a romperse. La desesperación de no encontrar a Valentina la llevó a cuestionar todo, incluso a preguntarse si algún día había sido verdaderamente libre. Con cada palabra que pronunciaba, el nahual se tornaba más feroz, su risa se escuchaba como ecos de almas perdidas. Ella no te necesita, Sofía. Tú eres la sombra que pesa sobre su existencia. La sombra palpitaba, jugueteando a un lado y otro como una serpiente. Sofía cerró los ojos, destellos de luz apareciendo en su mente, pero cada vibración del amuleto resonaba con el eco de las inseguridades. Entonces, una idea oscura cruzó su mente. ¿Y si sacrifico mi dolor? ¿Y si eso es suficiente para liberarla? El amuleto brilló un instante más, como si respondiera a su dilema. La luz tiñó la cueva de un amarillo dorado, un aplique de esperanza ante lo inevitable que se cernía sobre ellas. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar, niña? La luz nunca viene gratis. Estás a un paso de perderlo todo. Sofía sintió el sudor frío resbalando por su frente. Se animó a dar un paso hacia el nahual, la energía pulsante del amuleto rodeándola. Si eso implica perder mi dolor por ella, entonces lo haré. Sus palabras fueron un grito de guerra, y el amuleto pareció resonar con su verdad. Las sombras alrededor comenzaron a agitarse en un frenesí, y la cueva se convulsionó de tal forma que pareció que todo iba a desvanecerse.
Pero entre toda esa confusión, un silencio latente emergió. El hilo de Valentina estaba más cerca que nunca, como un eco, un susurro en el oscuro abismo. Valentina volvió a gritar, sintiendo que el eco resonaba con su fuerza renovada. Pero a medida que el amuleto se intensificaba, una figura sombría emergió, llena de ansias de reclamar lo que creía haber perdido. Era la imagen de su hermana, pero se desvanecía en la oscuridad, como un sueño que se escapa entre los dedos. Sofía sintió un tirón en su pecho, el terror apoderándose de ella una vez más. ¿Era ella quien realmente estaba atrapada en la oscuridad? ¿O el nahual tenía en su poder algo más que no había comprendido? La luz vaciló, y un nuevo aullido atravesó la cueva, un sonido que atravesaba la tela del tiempo. ¿Tu sacrificado no será lo que piensas? ¿Estás lista para descubrirlo? La voz del nahual era una promesa siniestra. La lucha apenas comenzaba, y Sofía se sintió desbordada por la ansiedad mientras observaba la oscuridad devorar a la luz. El precio estaba a punto de ser revelado. Sofía respiró hondo, sintiendo cómo la desesperación trataba de consumirla. La figura sombría, que había sido su hermana, se desvanecía en un susurro, y a cada segundo que pasaba, la distancia entre ellas crecía. La luz del amuleto palpitaba, luchando contra la oscuridad. No puedo perderte, Valentina, murmuró, sus manos temblaban mientras rodeaba el amuleto con fervor. En ese instante, algo dentro de ella se encendió, como una antorcha ardiendo en la penumbra. Se dio cuenta de que su amor por Valentina era más fuerte que cualquier miedo que el nahual pudiera evocar. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? Volvió a retumbar el nahual, sus palabras eran un veneno que se filtraba en su mente. Sofía sintió un golpe de pánico, pero pronto una determinación desgarradora la invadió. Lo haré, afirmó, con una voz que resonaba firme a pesar del miedo anidando en su pecho. Cualquiera que sea el precio, lo haré. El nahual se rió, un sonido frío que helaba el aire. Las sombras se agitaron a su alrededor, como si esperaran el momento preciso para devorarla. ¿Estás lista para enfrentar tu oscuridad, entonces? Este sacrificio te cambiará para siempre. Sofía cerró los ojos y respiró profundamente, imaginando a su hermana, la risita de Valentina danzando por sus recuerdos. Ese amor era su escudo, su luz en medio de la cruel tormenta. No importa lo que deba enfrentar, haré lo que sea para salvarte, hermana. Las sombras se agolpaban, y un viento helado sopló en la cueva. Sofía sintió que el amuleto reverberaba, actuando como un catalizador, resonando con el poder de su propio ser. El círculo de hombres a su alrededor comenzó a tambalearse, visiblemente asustados ante la intensa energía que se desataba. El poder que invocas no es solo tuyo. Lo has heredado. La oscuridad que enfrentas también es parte de ti, advirtió el nahual, su tono lleno de una mezcla de burla e inquietud. Pero Sofía ya no temía esa verdad. Sí, es parte de mí, gritó, firme, mientras el brillo del amuleto iluminaba su rostro, el terror en su interior se desvanecía. Pero también hay luz en mí. No te temo. Con cada palabra que decía, el amuleto crecía en intensidad, llenándola de una energía que la unía a su hermana, a su abuela, a las mujeres de su familia que habían luchado antes que ella. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, el círculo de hombres gritaba, y el nahual se retorcía ante el aumento de luz. No puedes ganar, clamó, su voz se transformó en un grito desesperado, pero Sofía, sintiendo que cada molécula de su ser brillaba con luz propia, avanzó. Lo que realmente temes es el poder del amor, exclamó, levantando el amuleto. Un resplandor inigualable emergió de ella, llenando la cueva con destellos que desterraron a las sombras. El nahual se desvaneció en un grito, sus palabras se perdieron en el aire, confundiéndose con el eco del sacrificio. De repente, todo lo que una vez había sido oscuro se convirtió en luz. Sofía abrió los ojos y vio a Valentina frente a ella, iluminada por un brillo conocido, la luz del amuleto la abrazaba. Sofía, murmuró su hermana, y en ese instante de conexión, Sofía sintió que su corazón estallaba de alegría. Estoy aquí, Valentina. Lo logramos, susurró, con lágrimas cayendo por su rostro. La oscuridad a su alrededor se desvaneció, los hombres que habían sido sombras se convirtieron en ecos lejanos, y la cueva se iluminó por completo.
Las sombras se disiparon, revelando un nuevo camino hacia la libertad. La conexión entre las hermanas brillaba intensamente, solidificando la promesa de un amor inquebrantable. Sofía alzó el amuleto de su familia, la luz se desbordaba a su alrededor como si el mundo mismo celebrara su victoria. El nahual se desvaneció en el aire, dejando atrás un susurro de advertencia, pero ella no temió a la sombra que una vez la había asediado. La verdad al fin se había revelado, y aunque el precio se había pagado, había significado la salvación, no solo de su hermana, sino también de su propia alma. Mientras dejaban atrás la cueva, Sofía sintió que un nuevo capítulo comenzaba. Había enfrentado al nahual y había encontrado su luz, al igual que su fuerza para seguir adelante como una mujer nueva. Nunca más te dejaré ir, prometió a Valentina, y ambas se abrazaron, unidas por la sangre, por el amor, y por una historia que apenas comenzaba. Sofía sabía que había ganado. Pero esa era solo la primera batalla en una guerra que, aunque había ganado hoy, jamás olvidaría la esencia de la oscuridad. La luz siempre tendría un precio, y ella estaba lista para enfrentarlo. Necesitas suscribirte ahora mismo, si quieres estar al tanto de nuevas historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Dale al botón de like ahora mismo, tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a crear más contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas y compartir tus ideas con el mundo. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora y siga creciendo esta comunidad increíble.